nuevamente por estar en su casa. Es un gusto ver muchas caras que hacía días que no veíamos o tiempito que no veíamos, y le damos gracias a Dios por la presencia de ustedes en medio nuestro. Vamos a orar en este momento para comenzar el servicio, dándole gracias al Señor por la misericordia de Él. Acompáñenme a orar. Soberano Dios y Padre eterno que moras en gloria, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en tu casa. Señor, queremos que tu Santo Espíritu esté hablando a nuestros corazones, quitando todo aquello, Señor, que sea de distracción, para que podamos escuchar con claridad lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. También, Padre, queremos, Señor, que tú tranquilices nuestras almas para poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Cualquier situación que esté obstaculizando esa comunión entre tú y nosotros, Señor, que tú, Señor, pongas esa tranquilidad y podamos, Señor, estar en esa comunión íntima contigo, mi Dios amado. Te rogamos, Dios de la gloria, que desde ya, Señor, tú prepares, Señor, al pastor para el mensaje de esta tarde. De hecho, sabemos que ya lo has preparado. También por aquellos hermanos que todavía están en camino, Señor, que tú, oh Padre de la gloria, los traigas sin novedad. Y aquellos que por alguna razón u otra no pueden venir en esta tarde, tú los acompañes en sus hogares o donde quiera que estén, mi Dios. Y allí le lleves, Señor, una palabra de aliento de la manera que tú creas más conveniente, Señor amado. Señor, yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. Ayuda al grupo de adoración a entonar esas alabanzas, Señor, para que lleguen a tu trono como olor fragante, mi Dios amado, y así tu pueblo, Señor, pueda unísono cantarte con nosotros, Señor, esas alabanzas que tienen un mensaje para ti, mi Dios. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Me acompañan ahora a leer la palabra, perdón. Vamos a leer en el Salmo 66. Los primeros 4 versículos del Salmo 66. Y la palabra del Señor dice así: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decí a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Ahora le vamos a pedir al grupo de adoración si puede pasar al frente para empezar las alabanzas. Los que deseen ponerse de pie pueden hacerlo, y los que no, pues pueden hacerlo. Canten con nosotros, ahí. hermanos. Amén. Canten con Amén. nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Thank
nombre. Así es, aleluya. cenagoso de la desesperación, mi Dios, y traernos a tu luz admirable.
Aleluya. Solo Él tiene amor incondicional.
Buenos hermanos, le damos gracias al Señor porque nos permitió adorarle en esta primera parte de la adoración. Y ahora pues queremos orarle al Señor para que mueva nuestros corazones a la próxima adoración, que es ofrendar. Aquellos que quieran diezmar. Y aquellos que no puedan hacer ni uno ni otro, pues está bien. El Señor conoce los corazones y sabe las razones por las que lo hacen. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta tarde, mi Dios amados, porque queremos, Señor, adorarte con libertad. Queremos ofrendar con libertad, Señor. Tú eres el que pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Y de la abundancia de nuestro corazón lo hacemos, Señor. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos permite, Señor, hacerlo de corazón, Señor. Como dice tu palabra, no por necesidad, Señor, sino de un corazón agradecido de lo tanto que tú, Señor, pones en nuestras manos, Padre. Gracias, Señor, te damos por aquellos que lo van a hacer y por lo que no lo van a hacer también, Señor. Como dije antes, tú sabes las razones. Padre, usa estas ofrendas para la extensión de tu reino. Señor, que cada cosa, que cada dólar, cada centavo, lo que sea, Padre, sea usado para lo que fue donado, Señor, para cubrir las necesidades de tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El alfolí está en la parte de atrás. Pueden en cualquier momento ir y hacer la donación. Y en este momento vamos a darle la parte al pastor de la prédica de esta tarde. Pastor. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí donde Él nos permite estar cada domingo. Amén. Para adorarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Amén. Vamos a encomendarlo a Dios antes de predicar la palabra, así que les ruego que oren conmigo. Dios bueno, Padre bueno y soberano Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque siempre hay alguien que está disponible y dispuesto, Señor, a predicar tu palabra. Señor, eso muestra, Señor, tu providencia para tu iglesia por medio de cada uno de nosotros, por medio de los dones y talentos que nos das, mostrándonos, Señor, que el único imprescindible en tu iglesia eres tú, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Hombres van y vienen, mujeres van y vienen, pero el que permanece para siempre eres tú, oh Dios. Y lo reconocemos y por eso solo a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos y solo en ti dependemos, oh Dios. Y en este momento, Señor, queremos que tú vengas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, oh Dios, a hablar a nuestros corazones por tu palabra, oh Dios. Padre, entendiendo que te necesitamos, oh Dios, sabiendo, Señor, que tú transformas, que tú corriges, que tú alientas, que tú guías, que tú enderezas por medio de la misma, oh Dios. Padre, gracias, gracias por la inspiración de la misma y gracias, Señor, por este momento que tu palabra será predicada. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te le agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos, en esta tarde vamos ya a darle culminación a la serie expositiva de nuestra epístola, de la epístola a Filemón, en la cual comenzamos a predicarla. Es una epístola bastante corta, pero una epístola muy importante, porque habla del perdón y de la restauración. Dios, en sus misericordias y en sus propósitos, Él quiso tomar, aunque sea muy corta, un libro de la Biblia, una carta para hablarnos del perdón y de la restauración. Y como he estado diciendo estas últimas semanas, a pesar de lo corto de la carta, si nos detenemos a contemplar los principios y las enseñanzas de los mismos, nos damos cuenta, mis hermanos, que el perdón es más profundo de lo que podemos imaginar, ya que el perdón, mis hermanos, refleja el evangelio mismo y el corazón de Dios
un Dios de amor que envió a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo, a morir en una cruz por pecadores como usted y como yo, que no merecíamos el perdón, pero que por amor Él lo hizo para que aquellos que reciban al Señor Jesucristo, aquellos que pongan su fe en Él, puedan recibir el perdón de pecados, y no solamente recibir el perdón de pecados, sino tener la capacidad de perdonar las ofensas. Y eso es lo que hemos estado contemplando, entendiendo, mis hermanos, que el Evangelio es la base, la columna del perdón. Es el ejemplo donde vemos cómo debe de verse un perdón. Y la semana pasada estuvimos predicando de Filemón, el único capítulo que tiene la carta, de los versículos 8 al 17, y estuvimos contemplando por medio de la palabra de Dios que, aunque el perdón es voluntario, es por amor, nadie puede perdonar por usted, nadie puede perdonar por mí, aún así no deja de ser un mandato divino no negociable. Es un mandato divino no negociable. Y lo vimos en el hecho, mis hermanos, que el apóstol Pablo, cuando le dice a Filemón en el versículo 8 que a pesar de la libertad en Cristo que él tenía para mandarle a Filemón a hacer lo que le convenía, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo que a pesar de la autoridad que Pablo tenía en el Señor para tomar las medidas y si fueran necesarias, disciplinarias eclesiásticas sobre Filemón, si él se negaba o era incapaz de perdonar, Pablo aún así le rogaba por amor, confiando en su fe y en el amor a Dios y a la iglesia. Entre los versículos 10 al 13 estuvimos viendo quién es el objeto del perdón. En el caso de la carta, porque es una carta personal, vimos que era Filemón, a Onésimo, a quien Filemón debía de perdonar, era Onésimo. ¿Ok? Y Onésimo, para recordar, se escapa de donde Filemón, él huye, posiblemente llega a Roma donde está Pablo, se convierte y le cuenta a Pablo todo lo que sucedió. Y entendemos por la palabra en el simple hecho de que Filemón estuvo dispuesto a regresar, entendemos que Onésimo se arrepiente de haberse escapado de la casa de Filemón. Y él está dispuesto a regresar donde su amo, aunque esto implicara enfrentar todas las consecuencias que iban con esa acción, siendo esta acción que él hizo totalmente ilegal en aquel entonces. Él está dispuesto. Pero también mencionábamos que hay casos que la persona no está dispuesta, no reconoce su pecado, no está dispuesta a restaurar su relación con la persona, no está dispuesta a trabajar, no está dispuesta a disculparse. Hay veces que se dan esos casos. Personas que nos ofenden y no reconocen su pecado. Pero de todos modos nosotros, los hijos de Dios, lo que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de perdonar, aún así la otra persona no esté interesada. Debemos de perdonar. Decíamos también, mis hermanos, que los que perdonan están dispuestos a recibir de vuelta, a restaurar la relación con aquella persona que nos ofendió, siempre y cuando obviamente la persona está dispuesta. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba apelando en esta carta, apelando en ese ruego. Y lo podemos ver en el versículo 12, cuando dice Pablo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y aquí vemos ese verbo repetido 3 veces, aunque al final del día dice la misma idea,
vemos un énfasis en la palabra de Dios, vemos un énfasis en Pablo, y ese énfasis está en que Filemón se encargue o ceda para recibir de vuelta a Onésimo. Recibir a aquel que gravemente le ofendió. Pero esta palabra recíbele en griego significa tómalo para sí. Recíbelo de vuelta, acógelo, recíbelo con los brazos abiertos. Y la idea detrás de la conjugación de este verbo en las dos variaciones que podemos encontrar en la gramática griega, Pablo le está diciendo, mira, ámalo, comienza a amarlo nuevamente, aprécialo, tómalo para sí nuevamente, concédele acceso a tu corazón, trátalo como que si nunca la ofensa ocurrió. Este es el principio que está detrás de recíbelo. De hecho, a eso Pablo se refiere cuando él le dice, tanto en el versículo 12 como en el versículo 17, recíbele como a mí mismo. Imagínese allá a Filemón pensando o argumentando con Pablo en caso de que estuviera de frente. Pero Pablo, yo tengo cuentas pendientes con él, pero yo no tengo cuentas pendientes contigo. Exactamente, recíbelo a él como que si tú no tuvieras cuentas pendientes con él. Porque de eso se trata el perdón y de la restauración. De recibir a aquellos que nos dañan como si no tuvieran una cuenta pendiente con nosotros. El clamor de Pablo hacia Filemón era que Filemón recibiera a su ofensor, aquel que tanto daño le había causado, que lo recibiera como un hermano amado en el Señor. Y le agrega, y esto lo vamos a ver, que lo recibiera como que si quien tuviera en deuda hubiese sido hubiese sido Filemón y no Onésimo. Y esto nos lleva ya a la última enseñanza de toda la epístola, porque la semana pasada no pudimos terminar el sermón por cuestiones de tiempo. Y la última enseñanza y la principal, mis hermanos, que podemos encontrar en este texto es que así como Cristo asumió la deuda del pecado, nuestra deuda para perdonarnos, nosotros los hijos de Dios debemos descargar, eliminar, quitar cualquier deuda que tengamos con nuestro ofensor y perdonarlo. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte de la carta, el apóstol Pablo haciendo una tipología de Cristo. Vea conmigo en versículos 18 al 20. Y dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¡Wow! Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Mis hermanos, estas son palabras muy fuertes. Mis hermanos, cuando hablamos del perdón y hablamos de que es un mandato bíblico no negociable, no estamos predicando como que si las ofensas y los daños que nos puedan ocasionar no crean un daño en nosotros ni generan una deuda que demanda justicia. No predicamos ni enseñamos el texto de esta manera. Hermanos, lo hacemos con conciencia. Y lo hacemos con conciencia porque Pablo tiene esta conciencia. Pablo no está ignorando un daño que recibió Filemón. Pablo no está ignorando que este hombre ha sido golpeado, que este hombre ha sido totalmente atropellado y que posiblemente ha sido dañado financieramente. Pablo no lo está ignorando, de hecho Pablo lo está contemplando. Pablo lo contempla, que más allá de un daño emocional, posiblemente logístico y administrativo, en lo que tiene que ver con todos los asuntos de su casa que Onésimo causó al escaparse, hubo posiblemente, como habíamos mencionado, un daño monetario, un daño financiero, nuevamente.
históricamente hablando, no había forma de que Onésimo tuviera el dinero para emprender el viaje que él emprendió a un punto de encontrarse con el apóstol Pablo en Roma. Así que Pablo entiende que posiblemente hubo un daño financiero o el mismo Onésimo se lo dijo. Por eso nuevamente Pablo le dice, ponlo, si hay un daño, si algo te debe, si él te debe dinero, si tú tienes esa cuenta pendiente con él, ponlo a mi cuenta. Y esa palabra, ponlo a mi cuenta, esa expresión, ponlo a mi cuenta, en el griego tiene una connotación contable financiera. Es decir, Pablo está hablando, contemplando como que si había una deuda monetaria. Nuevamente, daño emocional, daño administrativo y daño monetario. Pablo está diciendo, mira, si él te debe, aparte de todo el daño que te causó, si él te debe, versículo 19, yo me hago responsable. Yo te lo pago. Yo te lo pagaré. Mira, yo lo estoy escribiendo de mi mano. Y Pablo dice eso porque Pablo utilizaba un amanuense que le ayudaba a escribir como una especie de secretario. Y culturalmente cuando Pablo le dice, mira, yo lo estoy escribiendo de mi mano. Mira, yo directamente te estoy diciendo, delante de los testigos, que vamos a ver más adelante, yo te garantizo que si hay una deuda, yo te la pago. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, y lo que vemos con esto nuevamente es que no tenemos una mente de pajarito pensando, oh sí, mira, hay que perdonar y porque hay que perdonar, pero no estamos ignorantes a que hay un daño ocasionado y ese daño genera una deuda. Genera una deuda que demanda justicia. Ahora, tenemos que navegar eso. Tenemos que navegar para que podamos entender el tema del perdón. Y eso tiene que ver con el Dios que le servimos, el Dios creador de todas las cosas. Naveguemos este asunto, mis hermanos, de lo que tiene que ver con el daño, con el perdón, la deuda y todo lo demás. Y lo primero que tenemos que tener pendiente, mis hermanos, es que no importa cuán pequeña, no importa cuán grande, toda ofensa, todo daño genera una deuda posiblemente moral, emocional y hasta financiera. Genera una deuda, hermano. La genera. Todo daño que le hagan o que usted haga, genera una deuda, hermano. La genera. Y podemos ver el ejemplo en el Génesis, comenzando cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol prohibido. Ellos comieron y cometieron una ofensa contra Dios. Una ofensa que generó una deuda. Deuda que la cubrió Dios cuando sacrificó los animales para vestirlos a ellos. Pero ahí había una deuda. Usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos dio una conciencia y nos dio un sistema de valores conforme a su carácter y a su palabra. Y aunque por el pecado nuestra conciencia y nuestro sistema de valores puede haber sido distorsionado, aún así en nosotros, aunque no somos Dios, una ofensa hacia nosotros, hacia nuestra persona, hacia nuestra integridad, hacia nuestros valores, aún aunque estén distorsionados, eso va a generar una deuda moral y emocional en quien nos ofendió. Siempre hay una deuda. Si usted ofende a alguien, hermano, se lo digo por la palabra, usted está en deuda con esa persona. Hay una deuda. Hay una deuda. Si le ofenden a usted, todo lo que usted siente y toda esa inquietud y el malestar y todo eso es porque hay una deuda, hermanos. Hay una deuda. Y esa deuda, vuelvo y repito, se crea por esa ofensa. Y esa ofensa, mis hermanos, creada por esa deuda, y espero no perderlos, demanda justicia y demanda corrección en cada uno de nosotros. Nuevamente, cuando alguien le daña, intrínsecamente, naturalmente, porque hemos sido creados a imagen y semejanza, ese daño que le ocasionaron demanda de su justicia, aunque aún sea corrompida por el pecado, va a demandar justicia y corrección. Va a demandar que las cosas se arreglen. Lo va a demandar. ¿Lo quiere usted o no? Lo va
a demandar. Nuevamente, ¿por qué? Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por esa imagen y por esa semejanza de Dios que tenemos los seres humanos, es natural y correcto que un mal quiera ser corregido. Quiera ser corregido. Permítame apelar a su memoria. ¿No ha visto usted una persona enfrente suyo? No sé si usted ha visto, me imagino que sí. Alguien hacerle daño a otra persona y cómo naturalmente, sin nadie decirle, usted se enfurece. Usted dice, no, esto es injusto. Eso no está bien. ¿Cómo golpean a ese niño? ¿Cómo golpean a esa dama? ¿Cómo les roban a esa persona? ¿Por qué el gobierno roba? ¿O por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Hermano, es eso. Dios lo puso en su corazón. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y esa conciencia demanda una justicia y una reparación de esos daños. Al menos que usted tenga algún tipo de problema psiquiátrico que no le importe. Que se dan esos casos también. Pero naturalmente cuando usted ve un mal, ya sea que se lo hagan a usted o a otra gente, usted se indigna y dice, no, eso está mal. Y eso hay que corregirlo. Aún estando nuestra conciencia y nuestra justicia afectada por el pecado. Y ese es el problema que hay entre nosotros. Por el pecado que hay en nosotros. El deseo de justicia que es natural, que es inherente de nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese deseo de justicia se distorsiona por nuestro pecado y nos hace incapaz de ajustar cuentas de una manera perfecta. Usted y yo no sabemos ajustar cuentas. No sabemos. El único hermano que puede ajustar cuentas de un balance perfecto es el Señor, hermano. Pero usted y yo no podemos. Usted y yo necesitamos su palabra y siempre nuestro entendimiento de justicia va a estar teñido por nuestro pecado, hermano, principalmente cuando es a nosotros que nos afectan. Va a estar teñido y eso nos incapacita para ejercer nuevamente justicia de una manera perfecta. Porque ¿sabe dónde caemos por el pecado? A la hora de nosotros querer buscar justicia, lo que usted y yo terminamos buscando es venganza. Venganza. Por el pecado que hay en nuestro corazón. Y quizás alguien diga por dentro, pastor, yo jamás. Soy un hombre, una mujer de Dios. Yo no busco venganza con nadie. Bueno, con todo respeto, mi hermano, mi hermana, yo lo dudo. Yo lo dudo, hermano. Yo lo dudo. Mira, cuando tú y yo somos heridos, que nos duele, es posible que tú, ya con el tiempo que tienes, haciendo un análisis de lo que te conviene, de lo que no, y un sinnúmero de cosas, lo más seguro, yo estoy casi seguro que lo primero que usted casi ni le pasa por su mente, ir a agredir a la persona físicamente. Usted no lo hace. No, usted no lo hace. Estoy casi seguro de que no. Pero, cuando usted y yo nos sentimos mal, hay ciertas acciones que para nosotros son leves y entendemos que eso es normal, porque en cierto modo es normal, pero ahí lo voy a llevar. Como por ejemplo, cuando usted y yo nos sentimos mal con alguien y nos alejamos de esa persona, no comenzamos dejamos de tratarlo igual, hay como una separación, le hablamos como con un tono diferente. Ya no queremos estar cerca de esa persona o que esa persona no esté cerca de nosotros. Nuevamente no lo tratamos igual. Mostramos indiferencia, aunque sea momentáneo, aunque sea mientras la ira esté en el momento. Mi hermano, mi hermana, con esa actitud, muchas gracias, mi hermanita, estamos tratando de castigar a esa persona por el daño que nos ha ocasionado, hermano. Aunque usted lo crea o no. Estamos tratando de castigar a esa persona. Muy leve y sutil, podríamos decir, en comparación cuando usted decide, o una persona decide agredir a alguien. Pero sí, hermanos, estamos tratando de traer justicia a ese daño que nos han ocasionado. Justicia que nace del deseo de que las cosas se hagan bien o que se arregle el daño que nos han causado, el cual se convierte en una deuda que hay que ajustar.
Pero pastor, eso no es nada si yo me pongo indiferente con mi esposa, con mi esposo, yo me pongo bravo. No, yo no me voy a quedar ahí. Eso es temporal. Es una reacción natural. 100%. Es totalmente natural. Una relación naturalmente de la carne. Muy, pero muy natural. ¿Ok? Pero mire qué dice Jesús respecto a eso. Déjeme recordarle que dice Jesús citando la ley respecto a eso. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando dice oíste que fue dicho, esa es la interpretación de los escribas y de los maestros. Y dice Jesús, mas yo digo, interpretando correctamente, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que se enoje con su hermano, él no está diciendo el grado de enojo. Mira, si tú solamente te enojas con tu hermano, serás culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Que se enoje nada más. Que se enoje. Y él no está exagerando. Él no está exagerando. Es la interpretación correcta de la ley de Dios, de su ley moral. ¿Y qué le está diciendo aquí? Que la ira que viene de mi deseo de justicia manchada por el pecado, esa ira que viene de nosotros, que nos hace ajustar cuentas con nuestro ofensor, nos pone en la mismísima categoría que una persona delante de Dios va a ser juzgada por homicidio. Eso es lo que enseña la Escritura. Para que entendamos que el enojo, aunque es corto y temporal, sigue siendo un pecado contra Dios. Y hermano, yo no estoy tratando de ser legalista. Estamos interpretando la ley como Cristo le explica. Pero pastor, eso no es muy extremo. Es la ley de Dios, hermano. Para que entendamos, mis hermanos, de dónde nace todo esto y cómo Dios lo ve. Cómo Dios ve la ira y el enojo que viene de nuestro deseo de ajustar cuentas. Ahora, déjame hacerte una pregunta para que pensemos en esto. ¿Creen ustedes que las personas que cometen homicidio premeditado, ustedes creen que la persona lo decide en el momento? No. Claro, se dan accidentes donde usted viene, se arma un pleito por una discusión política, lo hago ¡pam! Y en un accidente lo mata. Pero mis hermanos, la mayoría de los homicidios se dan cuando una persona planea paso a paso cómo matar a una persona. La diferencia en la justicia suya y mía, la de Dios, la diferencia en la justicia de un tribunal aquí en la tierra y al tribunal de Dios es que para en el tribunal de la tierra tiene que llegar a matarlo. Delante de Dios ya es culpable, un homicida. Ahí está la diferencia. Mis hermanos, imagínate, vamos a hacer otro análisis. Imagínate a alguien que te hizo mucho daño. E hipotéticamente estamos viviendo en un mundo y sociedad donde el crimen, ningún tipo de crimen es penado. Mire, usted puede hacer lo que usted quiera y no hay consecuencias. No hay policía. No hay consecuencias, no hay ley, no estaría en juego tu libertad, no estaría en juego la libertad que tienes, no te separarías de tu familia, tu trabajo, tu dinero. ¿Usted se imagina que viviéramos en esta sociedad? Una sociedad que no se castigara el pecado ni la muerte, quedáramos 2 o 3. ¿Cree usted que la mayoría de la gente no mata o no comete crímenes porque ama a la gente? No, en su mayoría, mis hermanos, los crímenes que no vemos es porque la gente hace un nivel y un balance y dice, mira, ¿sabe qué? Ojalá yo pueda arrancarle la cabeza, pero como eso me va a llevar a quitarme mi libertad, mejor yo lo dejo así. No es por amor, hermanos, no es por amor. Mis hermanos, el corazón es perverso y engañoso y el Señor lo conoce.
Y para ser culpable de homicidio no hay que quitarle la vida literalmente a una persona. Nada más hay que airarse contra esa persona. Eso lo especifica la ley. Mis hermanos, tú y yo no somos tan buenos como pensamos. No lo somos. Tú y yo, lo que por lo regular, como cualquier otro pecador, tememos más a las consecuencias que si nos la quitaran del medio quedáramos 2 o 3 en este mundo nada más. Así es el pecador, mis hermanos. Así es el pecador. Pero gracias al Señor que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos reprende, que nos aguanta, que nos guía a la verdad, que nos endereza. Por favor, no me conteste. Yo no sé si yo soy la única persona que yo he querido explotar en ira contra alguien y yo no lo hago no por mí, sino por el Espíritu Santo que me detiene. O le vamos a dar la gloria a Dios, o vamos a coger nosotros la gloria cuando no explotamos de ira, cuando nos hacen un mal. La gloria del Señor, hermano. Cuando usted ve a alguien que lo pisan, lo maltratan y lo remaltratan, hermano, ¿qué es cristiano? Eso es Dios habitando en esa persona, siendo fructífero, dándole dominio propio, mis hermanos. Seamos honestos con nuestro propio pecado y con la mortandad que hay en nosotros, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que refrena, hermano. No que usted y yo somos los más buenos de la esquina. Debemos de saber eso. Mis hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo en nuestros corazones, no hubiera diferencia entre la iglesia y la gente que está en el mundo. Porque es el Señor, hermanos, que por medio de su Santo Espíritu, generando los frutos del Espíritu en nosotros, pues caminamos como Él quiera. Y aún así fallamos. Aún así fallamos. Pero porque no materializamos su mal, no significa que delante de Dios no somos culpables de ese mal. Oíste que fue dicho, no matarás. Yo digo, si te enojas con tu hermano, eres culpable de homicidio. Esa es la interpretación de la ley. Mi hermano, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo puedo engañarle a ustedes y caminar aquí todo derechito y decirle, sí, no, esto es así. Pero hay algunos que yo no puedo engañarlo. Es el Señor, hermano. Es el Señor. Nuevamente, Jeremías 17, del 8 al 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce el corazón. Y usted y yo estamos desnudos delante de Él. Dios sabe de ti y de mí más de lo que tú y yo sabemos de nosotros mismos. Él sabe de cuánta maldad somos capaces, aunque nunca la hayamos materializado. Y ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, esa maldad que hay en nosotros, déjeme recordarle algo, crea también una deuda delante de Dios. Delante de Dios. Una deuda hacia el Dios eterno. Una deuda eterna y humanamente impagable. Que usted y yo no podíamos pagar. Y ahí entra el Evangelio. La razón por la cual tú y yo estamos aquí. Dios, viendo nuestra incapacidad de nosotros poder cumplirle y obedecer su ley. Dios viendo que para nosotros era imposible no enojarnos con nuestro hermano, no enojarnos con nuestros familiares. En su gran amor, en su misericordia y en su bondad, Él envió a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, a pagar la deuda de todos los que vengan a Él y se arrepientan de sus pecados. Él vino y la pagó, hermanos. Para que creamos en Él como Señor y Salvador. Y el Evangelio dice que todo el que cree, hermano, Él le perdona. Hermano, no le cuestiona, no le saca cuenta. Él le perdona. Sabe que como que si nunca había cometido ese pecado. Por eso el perdón, mis hermanos, está basado en el Evangelio. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente y cree en Él, Dios lo perdona y le da vida eterna. Mis hermanos, por el sacrificio de Cristo en la cruz,
para pagar por los pecadores que se arrepienten, por esa provisión de Dios para con usted y conmigo, para con los pecadores, por esa provisión que Él le dio a usted y a mí, Dios demanda a todos que reconozcan sus pecados, que se arrepientan y que perdonen. Que perdonen. Porque Él dio provisión para el perdón. Él provisionó, hermano. Lo que Dios le pide a un hijo de Dios no es algo que no pueda hacer. Pero es algo que en el poder del Espíritu se puede hacer. Mis hermanos, la deuda que nos queda como hijos de Dios es que nos amemos unos a los otros y nos perdonemos unos a los otros como Cristo nos perdonó. Esa es la única deuda que nos queda. Esa es la única deuda. Después todos los pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, y nos deja como deuda, ámense y perdónense. Y esa deuda fue paga tan en serio que hasta la que se me escapan, hasta la que yo no recuerdo y hasta la que yo no confesé porque no me acordé, fueron pagas en la cruz, hermano. Es una exoneración completa. Limpios, sin deuda delante de Dios. Mis hermanos, que perdonemos como hemos sido perdonados. Versículo 18, nuevamente, si en algo te dañó o te debe, ahí vemos la cristología, ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, de mi mano, yo lo pagaré. Nuevamente, tipología de Cristo. Cristo puso a su cuenta los pecados tuyos y míos y Él los pagó en la cruz. Él los pagó en la cruz. Pero la parte de la deuda la vemos representada en la frase que Pablo le dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y a lo que se refiere esa parte es, mis hermanos, que nosotros no debemos al Señor. Yo me le debo al Señor, usted se le debe al Señor. Mi hermano, nada más hay que hacer un pequeño análisis. Mi hermano, la palabra de Dios enseña que el Señor sostiene el universo, incluyéndome a ti y a mí. Mire, si yo estoy aquí parado ahora mismo, y yo sé que yo digo esto mucho, hermano, pero a veces se nos olvida, y por eso lo repito y lo digo para mí mismo, el hecho de que yo pueda hablar, ustedes puedan escuchar mi voz, es porque de mi cuerpo está entrando oxígeno y saliendo oxígeno, y por el movimiento de mis cuerdas vocales sale un sonido que ustedes pueden escuchar, es porque Dios lo está permitiendo, hermano. Hermano, el Señor ahora mismo me puede llevar en un segundo, hermano. Y si Él no me lleve por su misericordia, porque Él quiere que yo esté aquí. No porque yo diga que yo me cuido, diga demasiado. No porque yo soy el hombre más cuidadoso del mundo. Hermano, es por sus misericordias, mis hermanos, les digo esto para que entendamos que nos debemos a Dios. Todo nos debemos a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y usted y yo no somos prescindibles. Él puede crear 300,000 Eri Montero más inteligente, más objetivo, más rápido, más listo, que hagan más de lo que yo pueda hacer. Él lo puede hacer, Él es Dios. Así que nos debemos a Él. Nos debemos a Él. Pablo está diciendo que si hay un daño monetario, que lo ponga a su cuenta nuevamente representando la obra de Cristo. Pero que al mismo tiempo Filemón estaba en deuda porque él vino a los caminos del Señor por medio de él. Y obviamente no le está cobrando literalmente porque él se convirtió con él. Ambos se convirtieron por él, sino como una especie de favor moral. Nuevamente, te dañó en algo. Hay una deuda pendiente. Yo te la pago. Yo la pago, yo la cubro. Jesús dice, yo derramé sangre por ti en la cruz. Yo pagué. ¿Ves esa ofensa que tú no quieres perdonar? Yo derramé sangre por esa ofensa ya. Yo la perdono. La ofensa, mis hermanos, que le hemos hecho a Dios es más grande que la ofensa que nos hacen a nosotros. Y Cristo derramó sangre por todas las ofensas que vengan a Él, mis hermanos. Él la pagó con su propia sangre, con su propia vida. Y conforme a la palabra de Jesús nos dice ahora, el que me debe eres tú.
Y lo único que te demando por lo que has recibido es que perdones. Da por gracia lo que ya tú has recibido. Por eso nuevamente, mis hermanos, el perdón, por eso es un mandato divino no negociable que debe de ser obedecido, especialmente si estás en Cristo. Y finalmente seguimos viendo esto en las palabras de aquel que hizo la intercesión, el clamor y el ruego, el mismo apóstol Pablo. Y mire las palabras, las líneas que hay en este párrafo, versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe qué Pablo está diciendo? En otras palabras, mira, ¿sabes qué? Mira, perdónalo, restáuralo, recíbelo como a mí mismo. Si él te debe dinero, yo te lo pago. Y ahí como que baja el tono y dice, mira, yo confío de que tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Yo lo confío. Yo confío en tu obediencia. Yo confío de que tú eres un cristiano genuino. Yo confío de que tu amor es verdadero, es cristocéntrico. Yo confío que tú lo vas a perdonar y que tú lo vas a restaurar. Es más, yo sé que tú vas a hacer más de lo que te pido. Pero prepárame alojamiento, que yo voy para allá. Prepárame alojamiento. Yo voy para allá. ¿Notan, hermano, esto en el texto? Yo confío en ti, pero yo voy para allá. Yo voy a supervisar la obra del Señor. Vemos el asunto del perdón nuevamente, hermano. Puede ser difícil de entender, pero es voluntario, pero obligatorio. Yo confío que tú lo vas a hacer, pero yo voy para allá. Mira, prepárame alojamiento. Prepárame alojamiento, que yo voy para allá. Y yo confío que tú vas a hacer lo correcto. Ah, mira. Y hay un grupo de hombres aquí que te mandan saludos. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y mis colaboradores, hermanos, son testigos. Son testigos. Ellos son testigos de la ordenanza cristocéntrica que le dio Pablo a Filemón. Y ellos son testigos de lo que Pablo le dijo y de lo que él estaba supuesto a hacer. Y prepárame alojamiento porque voy para allá. Yo voy para allá. Quizás para nosotros, tan acostumbrados a la democracia, quizás se pueda sentir un poco invasivo. Pero mis hermanos, lo que hay detrás de esto es que tú y yo entendamos que esta carta, hay algo que permea esta carta. Lo que permea esta carta es una solicitud de un siervo de Dios siendo Pablo. Una solicitud de un siervo de Dios apelando al amor de un cristiano para que haga lo correcto, pero al mismo tiempo ese cristiano no tenía otra opción. Si era cristiano. Si está en Cristo, él no tenía otra opción. Tenía que perdonar. Eso es lo que permea la carta, mis hermanos. Y es interesante porque en esta carta, ya estamos terminando, es una carta del perdón y la restauración. Y la palabra perdón no aparece en la carta. No aparece en la carta. Y nuevamente, Pablo no está ignorando los daños causados a Filemón y por eso habla de la deuda y por eso me tomé mi tiempo hablando de la deuda. Pero yo no sé si usted ha pensado por qué no hay una segunda epístola de Filemón. No la hay. Yo no sé si usted ha notado, y por favor no me malinterprete con esto, yo no sé si usted ha notado que en esta carta, bastante corta en comparación a la capacidad y como Dios inspiraba a Pablo para escribir, de que Pablo no trata las emociones de Filemón. Él no trata esa parte. Él no trata cómo se está sintiendo en ese momento. Es una carta. Yo estoy seguro que una conversación hubiese ido posiblemente ciertas cosas diferentes. Pero ¿sabe por qué no hay una segunda epístola? ¿Sabe por qué al final Pablo no dice, mira, yo sé que te dolió, yo sé que es difícil, yo sé que es duro, y nuevamente eso no está mal si usted hace eso? Es que mis hermanos al final del día no es
relevante. ¿Qué quiero decirle con eso? ¿Que usted ignore los sentimientos y el corazón roto de alguien que fue ofendido? No, no lo ignore, porque el Señor no creó con sentimientos y nuevamente hay una frase que en mi país dice, yo no soy de palo, yo siento. Con amor, aprendamos del apóstol Pablo, apelemos al ruego, apelemos al amor, a la fe que tiene la persona, naveguemos con la persona lo que siente y si es necesario démosle tiempo. Pero lo más importante, lo que nos enseña la carta es el final. Es que al final del día, aunque no ignoramos lo que sientas, cuán grande ha sido el daño que te han causado, no importa, al final tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y esa es la idea que está detrás de esto. Y permítanme, mis hermanos, ya para cerrar, concluir con algunas aplicaciones y principios. Nosotros dimos una definición del perdón en un sermón del perdón que dimos hace varias semanas y decíamos que el perdón es ese acto tuyo y mío de liberar o descargar una persona de la culpa y de las consecuencias de sus ofensas. Es descargarla. Así como un tribunal descarga, ya no hace culpable a la persona, así es perdonar. Cuando yo descargo a esa persona, tú no eres culpable de eso, ya. Eso yo no lo voy a tomar en cuenta para tratarte. Eso es el perdón. Y eso se hace no por hacerlo, sino por el amor que nosotros tenemos, que ha sido derramado por Cristo en nosotros. Y parte del perdón es procurar siempre y cuando podamos el bien de esa persona. Perdonar no es decirle a la persona, no pasa nada, está bien. Y quemarnos por dentro. No se trata de eso, hermano. No, tranquilo, está bien, no. Perdonar, mis hermanos, se trata de descargar a esa persona. De no tratarla conforme al daño que hemos recibido. Perdonar nuevamente es librar y descargar a la persona de la culpa, como tú y yo hemos sido descargados de Dios por nuestros pecados. Segundo, cuando hay necesidad de perdón, siempre va a haber un ofensor y un ofendido. Pero esta carta nos enseña, nos muestra que hay ocasiones que posiblemente dos partes en el momento de debilidad no se puedan poner de acuerdo y se necesita un intercesor. Y eso es exactamente lo que hace Pablo. Pablo intercede como apóstol, como siervo. Él se entra en el problema, incluso pone de su propio dinero si fuera necesario con tal de que haya restauración. Y eso nos muestra, mis hermanos, que tú y yo somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y debemos de interceder. Y hermano, mire, yo sé, la cosa está dura en estos días, por decirlo así. Uno fácilmente trata de preguntarle a una gente, no lo digo porque me haya pasado por si acaso. Uno trata de ayudar a una gente y fácilmente lo que le pueden mirar a uno y decirle, no se meta en eso, son sus asuntos. Pasa. Y eso que hace que como que nos recogemos más. No se mete en eso, yo resuelvo. Pasa, hermano, pasa. De igual manera, hermanos, dependemos del Espíritu Santo. Y donde sea que nosotros podamos ayudar a restaurar una relación, aunque nos cueste como a Pablo, pidámosle a Dios que nos guíe a ayudar a la restauración. Tercero, el perdón es un mandato bíblico para todos, cristianos o no. Es para todos, porque el perdón se desprende del mandato bíblico de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo los que han experimentado, y solo los que han experimentado el amor de Dios y que el amor de Dios haya sido derramado en sus corazones, que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, pueden perdonar como Dios dice que debemos de perdonar. En otras palabras, esta enseñanza tiene exclusividad bíblica. Lo que estoy diciendo, aunque no lo parezca, mis hermanos, solo una persona que mora el Espíritu Santo de Dios puede perdonar bíblicamente. Porque el Espíritu Santo produce ese fruto. ¿Y qué pasa si una persona no es cristiana? ¿Puede perdonar? ¿Qué pasa si yo no puedo dejar ahí una ofensa? Como decíamos al principio, mis hermanos, podemos ver en personas que posiblemente de una manera u otra
Dios le ha concedido por su gracia común a una persona que no sea cristiana, que pueda limar asperezas y seguir caminando. Pero conforme a la palabra de Dios, el fruto del amor que solo el Espíritu Santo produce, solamente un cristiano lo puede tener. Así que si tú no puedes dejar ir una ofensa, si tú no puedes perdonar, te es incapaz perdonar, yo te lo creo. Yo te lo creo. En este caso, mi hermano, o mi hermana, o amigo, perdón, que pueda escuchar esto, tú tienes que acudir a Cristo. Tienes que acudir a Cristo. Tienes que poner tu fe en Él. Tienes que poner tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él promete que todo aquel que viene a Él, pone su fe en Él y se arrepiente, Él lo perdona, Él le da vida eterna, Él lo sella con su Santo Espíritu y derrama su amor en tu corazón. Todos los requisitos que necesitamos para poder perdonar. Dice la palabra de Dios, si hay alguien que es cristiano y está luchando con perdonar a alguien. Pastor, soy cristiano, yo lo sé. Pero, wow, está fuerte esta. Te es incómodo perdonar. Tienes problemas para perdonar a alguien. Lo primero que te digo, mis hermanos, es que la palabra de Dios establece que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo primero que te digo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque estés luchando con algo, no hay condenación. Ahora, eso no significa que tú no puedas perdonar. Es posible que te estás enfocando más en el daño que te hicieron. Es posible que estás más enfocado en tu dolor, en tus sentimientos. Y yo entiendo que es un proceso. Es un proceso, por decirle así, de luto que todos atravesamos. Pero yo te insto, y eso, hermano, eso aplica para todos nosotros. Algún día lo vamos a tener que pasar. Si usted cree que no lo va a tener que pasar, hermano, miren, no piense en eso. Porque papá es tan bueno que nos pone a prueba para mostrarnos quiénes somos. Si usted pasa por un momento difícil, que usted es cristiano y usted no puede perdonar, mi hermano, yo te digo que te enfoques en ese Dios eterno. Enfócate en ese Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el cual nunca pecó y estuvo dispuesto a morir por ti para perdonarte, sin importar cuál sea su pecado. Y Él te perdonó, mi hermano. Y tu ofensa hacia Él es eternamente mayor que la ofensa que te han hecho a ti. Y ese Dios te perdonó. Te perdonó para no tomarte en cuenta jamás ese pecado. Él hizo habitar su Santo Espíritu en ti. Él derramó su amor en tu corazón y te manda a perdonar, no en tu fuerza, sino en el poder de su Espíritu, en total dependencia de Él. Y si vemos por medio de la palabra de Dios que perdonar es su voluntad y tú no lo puedes, clámale de todo corazón y Él te lo concederá, mi hermano. Te lo va a conceder por la palabra. Y lo dejo con un texto poderoso para terminar. Para que veamos, mis hermanos, que el amor de Dios es más grande que tu voluntad y la mía. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. En la Nueva Traducción Viviente dice nos obliga, nos mueve, nos impulsa el amor de Cristo. Oiga eso. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, si tú tienes una incapacidad para tú lidiar con una ira o una falta de perdón, aférrate, clama y pide a Dios por ese amor que Él derramó por ti. Y yo te aseguro por la palabra que si estás en Cristo, ese amor de Cristo te va a mover a perdonar. Acompáñame a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso y soberano. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Recordando, Señor, si tenemos un mandato bíblico de perdonar,
Eso nos dice, Señor, que en esta vida pecaminosa, en este cuerpo pecaminoso, seremos dañados, afectados, insultados de una manera tal, oh Dios, que nos veremos en la necesidad de perdonar. Señor, cuando nos sintamos incapaz de perdonar, recuérdanos, oh Dios, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Recuérdanos, oh Dios, por tu palabra, que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, vivió la vida que nosotros debíamos de vivir, cumplió la ley, fue obediente como nosotros debíamos de serlo sin poderlo hacerlo, y murió en una cruz experimentando la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros podamos perdonar y para tú perdonarnos a nosotros principalmente. Señor, que sea tu amor moviéndonos, Señor, en esos momentos tan difíciles que se nos pueden presentar para perdonar, oh Dios. Pero al mismo tiempo te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a ser instrumentos como el apóstol Pablo, oh Dios. Ayúdanos a participar en conflictos cuando hay partes que no se pueden poner de acuerdo, oh Dios. Que podamos interceder, ser representantes de Cristo aquí en la tierra y ayudar para que estos puedan ser restaurados. Pero Señor, si vemos a alguien luchando para poder perdonar y no pueden, Señor, Padre, ayúdanos a tener misericordia de esas personas y en vez de juzgarlos, oh Dios, animarlos por tu palabra, caminar de la mano con ellos, navegar sus emociones si es necesario y por medio de tu palabra en el poder de tu Espíritu, oh Dios, ayudarlos, Señor, a que puedan perdonar. Te pedimos, oh Dios, que la exposición de este libro nos ayude, oh Dios, porque viviendo en este mundo caído, no estamos exentos, Señor, de ser heridos de una manera tal, oh Dios, que si nos descuidamos, Padre Celestial, podemos tener raíz de amargura, podemos tener un resentimiento, oh Dios, hasta un punto que el enemigo, Señor, pueda ganar ventaja en nosotros, como el mismo apóstol Pablo se lo dice a los Corintios, Señor. Padre, danos el discernimiento. Danos, Señor, la ayuda, Padre amado. Ilumínanos, oh Dios. Y sobre todo, Padre, declaramos delante de ti que apartado de ti nada podemos hacer. Llena los vacíos que nosotros no podemos llenar. Y guíanos por tu palabra, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar una última canción y procedemos para despedir. Gloria a Dios.
nuestro Dios. Recibe majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Recibe majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Soberano Dios y Padre Santo que moras en gloria, bendecimos tu nombre, mi Dios amado. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, mi Dios amado. Todo depende ahora de nosotros, Señor. En el momento que necesitemos perdonar, hacerlo, Señor, como manda tu palabra. Señor amado, gracias también por las alabanzas que hemos llevado hasta el trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, esperando que hayan subido con olor fragante. Y ahora, Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos y que tu Santo Espíritu siga, Señor, guiando nuestros pasos, nuestros caminos, y que podamos, Señor, meditar en cada una de las palabras del mensaje de esta tarde. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.